meditar un momento en un tema muy importante, que es un tema apropiado para cada uno de nosotros. Dios ha enviado a su Hijo para que su Hijo sea el pastor de cada uno de nosotros. Amén. Ese pastor no es, incluso no se parece a como somos nosotros los pastores de las iglesias, ¿verdad? Los pastores de las congregaciones. Ese pastor es el pastor de pastores, a quien usted y yo debemos de obedecer. Primeramente, porque Él no es el ladrón que realmente, hermano, se va a meter por cualquier lugar para robar. Porque hay muchos que se meten en las iglesias a robar las almas, a destruir las almas, a ver qué le sacan a las almas, qué le quitan a las ovejas. Usted sabe, usted y yo sabemos que tenemos un pastor. Ese pastor, amado hermano, es a quien nosotros debemos de escuchar, debemos de oír. Nuestros oídos tienen que estar atentos. Usted bien sabe cuando Dios le está hablando y cuando no le está hablando. Amén. Usted bien sabe cuando las cosas vienen del diablo, vienen de Dios. Usted, ¿y cómo es que me doy cuenta, pastor? Me doy cuenta porque conozco la voz de mi pastor. Si no conociera la voz de mi pastor, no me diera cuenta. Amén. Aquí los que son padres y madres se han de dar cuenta que bien conocen la voz de sus hijos. Amén. Bien saben cuando les dicen mamá. Yo allá en la iglesia bromeo bastante, ¿verdad? Cuando alguien me dice, tío, ya nos vamos a ir. Sí, y tal vez no es a mí que me están diciendo, pero ellos bien saben que no es el tío. Hermano, nosotros bien sabemos quién es nuestro padre, quién es nuestro pastor. La oveja tiene que ser inteligente y oír, identificar la voz de su pastor. Cuando Dios le hable, sea obediente. Amén. Porque eso es lo que espera Dios. ¿Y por qué obedecer, pastor, si a veces hay cosas que Dios me pide que no me gustan o no están de mi parte? Sí, pero Él nunca te va a guiar a cosas malas. Amén. Él siempre, si alguna vez te va a corregir, es por nuestro bien. Amén. La Biblia dice muchas veces, ¿verdad?, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay cosas, hermanos, que si nosotros no hubiéramos pasado por ahí, no hubiéramos visto el poder de Dios. Hay milagros, hermanos, que si nosotros no los hubiéramos recibido, no pudiéramos glorificar su nombre también. Y a veces, hermanos, nosotros podemos decir, yo me metí en esto, pero Dios te va a sacar. No te preocupes, porque para Dios todo es posible. Dios sabe que nosotros como ovejas nos descarriamos. Y a veces ni sentimos cuando estamos descarriados. Amén. Pero debemos de siempre estar pendientes a la voz de nuestro pastor. Veamos el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta, oiga, de un solo. Usted y yo vamos a hacer de caso que somos una casa. Una casa donde realmente, hermano, tiene una sola puerta, el corazón. Dios quiere entrar allí a su corazón. Quiere gobernar su vida. ¿Por qué? Porque antes, ¿quién nos gobernaba? Era Satanás, era el pecado, era el mundo, eran los vicios. ¿Se acuerda que a eso le hacíamos caso nosotros? Amén. Andábamos detrás de todas esas cosas, ¿verdad? Creíamos que eso era lo correcto, hermano. ¿Y a dónde fuimos a parar? Fuimos a parar a donde dice el versículo que hay hombres que hay caminos le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Caminos de vicio, caminos de perdición, caminos de parranda, caminos de todo eso. Pensábamos que era correcto. ¿Y a dónde fuimos a parar? Fuimos a terminar a una vida que no era agradable a nosotros. Después decimos nosotros, esto me pasó por haber comenzado a tomar desde el principio, por haber comenzado a fumar desde pequeño. Esto me pasó y ahora no puedo salir. Sí, el problema es que tú pensabas que era lo correcto, pero no era lo correcto. Entonces dice la palabra del Señor que aquí viene el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Cuando el Señor Jesús está contando esto, ustedes ya saben que quienes estaban encargados de Jerusalén, en el templo, quienes estaban ahí eran los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes, ¿verdad? Los ancianos, todos ellos estaban allí encargados de las ovejas. Pero ¿qué hacían ellos con las ovejas? Las explotaban, no les enseñaban la verdadera palabra, ¿verdad? Les daban lo que ellos pensaban.
Querían aprovecharse de las ovejas. Entonces viene Jesús, y cuando viene Jesús, ¿qué hacían? Querían destruir a Jesús, y Jesús es el pastor de las ovejas, pero no lo querían dejar entrar. Entonces el Señor les dice, por eso es que va a haber una parte donde Él dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Allí en el versículo 7 dice así, solo ve el 7. Y la palabra volvió significa que ya había hablado de esto. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo. ¿Qué dijo? Yo soy la puerta de las ovejas. Las ovejas que estaban allí en Jerusalén, hermano, eran administradas por gente que eran ladrones, ¿verdad? Él sabe que no se habían metido por la puerta, porque ni siquiera a Jesús le habían dicho, vamos a ir a pastorear tus ovejas. Habían entrado por la ventana. Incluso, hermano, en el redil no hay ventana, solo hay puerta. Allí no hay ventana, ¿verdad? Porque si tienen al pastor, tienen todo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Para qué quieren ventana? ¿Para qué quieren agua si Él es el río de agua viva? Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces tenemos todo. Él es el pan que descendió del cielo también, ¿sí o no? Ahí está el alimento, ahí está todo. Tú tienes a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Amén. Lo que tenemos a Cristo lo tenemos todo. No necesitamos el mundo. Si Dios nos permite vivir el mundo, es para que nosotros seamos la luz del mundo. Amén. La sal de la tierra, para que la gente vea que nosotros ahora sí tenemos un Dios poderoso. Sí tenemos un Dios que responda por nosotros, y sí tenemos un Dios que nos cuida y nos protege. Para eso es lo que la gente, por eso es que la gente se fija en las iglesias. Se fija porque dicen que la iglesia es diferente, que la iglesia sale adelante, que yo me he fijado que Dios lo cambió, yo me he fijado que Dios le ha hecho un milagro. La gente se fija en nosotros, pero eso es para la gloria de Dios. Amén. Usted para eso está, para glorificar a Dios. ¿Se acuerdan aquel cojo también, verdad, que estaba en la entrada a Jerusalén, al templo? ¿Se acuerdan? Y cuando llegaron los discípulos, ¿se acuerdan? Que él esperaba recibir algo, ¿se acuerdan? Y dice que esperaba recibir monedas. Hermano, nosotros muchas veces esperamos recibir monedas, pero Dios tiene más que monedas. Amén. ¿Sabe qué tenía Dios para ese cojo, ese paralítico? Tenía un milagro. ¿Cuántos creen que hay milagros, hermano? ¿Cuántos creen que pueden recibir milagros? Y no monedas, sino milagros. Milagros. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Y no, Dios no va a dar monedas, porque las monedas se las iba a gastar en la tienda que él seguía, ¿sí o no? Si Pedro y Juan, hermano, le hubieran dado unas monedas, ¿a dónde hubieran terminado? A comprar la semita de ella de la palma. Allí hubieran terminado las monedas, pero el milagro que le dieron, hermano, era mejor. Dios siempre te va a dar algo mejor. Aunque te parezca, ¿verdad?, que Dios no te va a contestar, pero Dios tiene algo mejor para ti. Sí, amén. No creas que las cosas que Dios tiene se las guarda y dice, no, hoy no se las doy. Dios tiene algo para ti. La palabra del Señor dice, allá en San Juan capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Pero permanecer, usted ya sabe qué significa permanecer, no moverse de esa silla, ¿verdad? Tomar esa silla como algo de bendición. Si uno, yo tengo que estar allí. Yo tengo que estar allí porque el Señor me ha dicho permanecer en mí, permanecer en Él. Dice el versículo, ¿verdad?, que el que no entra por la puerta del redil, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí, ¿verdad? Y el problema es que el versículo al final dice que no entendieron. Dice. No sé si ya lo leyó al final, ¿verdad? Él se les habló en alegoría, como quería decir, les voy a decir esto a ellos, pero no entendieron, ¿verdad? Entonces, como no entendieron, siguió normal. Dice el versículo allí, ¿verdad?, que son ladrones y salteadores. Versículo 12. Mas el que entra por la puerta, hermano, ¿tenía Jesús necesidad de entrar por otro lado o por la puerta? Por la puerta. ¿Por qué? Porque Él es tu pastor y el mío. Amén. Y Él puede entrar a la hora que Él quiera, ¿sí o no? Sí, amén.
Hermano, nuestro corazón tiene que estar dispuesto a que entre, a que nos hable a cualquier hora. Pero el problema es que si nosotros no nos anulamos, amados hermanos, si nosotros no abrimos la puerta al Señor, pues el que va a entrar va a ser un ladrón. Sí, ¿Verdad? Y va a llegar un testigo de wow, morón o cualquier otro, y usted va a decir, qué bonito me habló. Y hasta me trajo unos guineos y los hermanos nada me traen. Qué bonito, yo me voy con él, dice el coro, ¿verdad? ¿Sabe, hermano? Porque nosotros a veces no andamos buscando algo para nuestra alma, sino algo para nuestra carne. Aleluya. ¿Y cuánta gente no llega a las iglesias? A veces los jóvenes llegan por las muchachas, ¿sí o no? Ustedes creen que van buscando al Señor. Al Señor no les va a servir de nada, ¿verdad? ¿Ah? Andan buscando algo para ellos. Y allí en la iglesia lo encontraron, gloria a Dios, dicen, ¿verdad? ¿Ah? Para ellos es un milagro que hay que encontrar eso ahí. Pero hermano, Dios tiene realmente una puerta, esa puerta por la cual Él puede entrar y nadie le tiene que decir nada porque Él es el pastor. Sí, amén. Entonces debemos de abrir nuestra puerta, nuestro corazón. Dile, Señor, este es mi corazón y quiero que entre como el dueño de mi vida, dígale. Que pastoree mi vida, que alimente mi alma, porque mi alma tiene sed, tiene hambre, todos los días necesita de Dios. Dice el versículo ahí, ¿verdad? Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Mire qué claro, el Señor entró por nuestra puerta y por eso estamos aquí. Acuérdese cuando no era cristiano, el Señor no podía entrar. Nosotros andábamos contentos, ¿verdad? Con nuestro paganismo, nuestra religión, andábamos contentos. Nadie nos molestaba. Y el Señor quería entrar y nada. Hasta que vino el Señor y nos cambió nuestro estilo de vida. Ahora nos venimos y nos gozamos aquí. Vaya a decirle al mundano que venga, dice que esto es tristeza. Qué raro que tienen que estar allí una hora, estar oyendo algo que ellos no entienden. Pero nosotros sí entendemos, amén. Porque cuando venimos a Cristo nosotros nos conectamos. Nos conectamos igual que el celular que ya no tiene carga, pero cuando lo conectamos por bien, vuelve a dar carga. Así somos nosotros cada vez que venimos, agarramos fuerzas en el Señor. El versículo dice que Él es el pastor. Ya entiende que usted tiene un pastor, Sí, amén. Versículo 3. A este, oiga nuestro deber. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Acostúmbrese a oír la voz de Dios todos los días y a cualquier hora. A cualquier hora. Déjese llevar por el mensaje, ¿verdad? Que Dios está dando, Dios está usando al hermano, a la hermana. A veces un proverbio, hermano, nos habla. A veces, hermano, un consejo que alguien nos da, nos toca. Amén. Usted dice, esto viene de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque debe de identificar la voz de su pastor. La voz de su pastor. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Sabe qué significa? Ponga atención a esto. Haga de caso que el redil es esta casa, pero el hermano, el encargado que está en la puerta, si ve que viene alguien que no es el hermano Luis, no le abre. ¿Por qué? Porque no es el pastor. Pueden venir, hermanos, de todas las sectas aquí, hasta el sacerdote puede visitarnos, pero de nada sirve que venga. Si lo ponemos aquí, ¿qué es lo que va a decir el sacerdote? Él va a hacer lo que está acostumbrado a hacer, lo que la religión le ha enseñado, pero la palabra viva, ¿dónde está? Entonces, cuando ven el hermano Luis, el pastor, ese es el pastor, a él le abre. Y ustedes conocen la voz del pastor, ¿sí o no? Es el ejemplo que yo les pongo. Dice que el portero, a él sí le abre la puerta. ¿Y a los ladrones? Mire, los ladrones se habían metido por otro lugar. Se habían tirado la cerca, ¿verdad? No habían entrado por donde deberían de haber entrado. Dice el versículo ahí, y a sus ovejas, oiga, y a sus ovejas, Él comienza a decirles el nombre de cada uno de ustedes. Los conoce. Él sabe qué es lo que está pasando con cada uno de ustedes.
Él tiene la medicina de nuestra enfermedad. Él tiene el milagro de nuestra petición. Amén. Él sabe qué es lo que usted necesita. Él sabe nuestras angustias, nuestras necesidades. Él nos conoce. Él nos conoce. Dice el versículo que, el versículo dice, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. La palabra quiere decir, hermano, que Él las va a llevar a pastorear. Y les va a decir, bueno, yo soy el pastor de ustedes, hermana, va a comenzar a decirles el nombre y los va a llevar a pastos, a pastorear. ¿Cuántos quisieran salir con Él, hermano? Quisieran salir con Él. Y no le tengan miedo cuando el hermano les diga que vayan a evangelizar. A eso se va, a buscar ovejas. No le tengan miedo si son gordos, si son bravos, si son... No importa, hermano, de todo hay. Si vamos a convertir los cabros en ovejas, ¿sí o no? ¿Ah? Pero esos no hacen caso si son cabros, hermano. ¿Ah? ¿Qué éramos nosotros antes? ¿Ah? Pues sí, Dios nos convirtió en ovejas. ¿Y cómo es que nos convertimos en ovejas? Porque Él introdujo su vida en nuestro corazón y nos cambió, nos hizo nuevas criaturas. Esas personas son viejas criaturas. Pues ellos tienen la vida antigua, la vida que nosotros teníamos antes, que le tirábamos la puerta a las que nos hablaban. Yo siempre les digo a las ovejas, ¿verdad?, que lo que nosotros recibimos, lo que nos hacen ahora nosotros se lo hacíamos a las personas que nos llegaban a hablar. Amén. ¿Verdad? Y dice el versículo que la llama por nombre y la saca. Oiga bien, la manera de cómo va el Señor, versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, oiga la palabra propias. ¿Por qué? Porque Él sabe quiénes son las de Él. Él no va a sacar ovejas que no son de Él. Entonces usted tiene que estar segura de que es una oveja del Señor, ¿verdad? Dice el versículo, cuando saca las propias, todas las propias, va, oiga, delante de ellas. ¿Por qué va delante de ellas? Porque Él va limpiando el camino, porque Él nos va guiando. ¿Quién les guió para que vinieran ahora? El Señor. ¿Y quién les va a guiar para que ustedes se vayan para su casa? El Señor. ¿Quién nos va a guiar en su casa? El Señor. Allí va a estar Él. Él va a tratar de darles el almuerzo necesario. Él va a tratar de darles lo que necesitan por la tarde. Hay alguna necesidad, hay un recibo pendiente por ahí, Él sabe cómo va a proveer para que usted lo pague. No se preocupe. Él de todas maneras paga nuestras deudas. De todas maneras. Fíjese que una vez me dijeron a mí, ¿verdad?, que cuando nosotros prestábamos, nosotros teníamos que pagar y no Dios nos da para pagar. De todas maneras, Él nos provee para pagar. Debemos de estar confiados que todo proviene de Él, ¿verdad? Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas, ¿qué hacen? Le siguen. ¿Y por qué le siguen? Porque conoce su voz. Su voz. Qué bonito, hermano, que nosotros tenemos la voz de Dios aquí escrita. Amén. Aquí escrita. Usted quiere oír la voz de Dios, lea la Biblia. Lea la palabra de Dios. Acostúmbrese a escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Allí está la voz de Dios. Mi palabra son vida, dijo el Señor. Cuando usted lee la palabra, usted está teniendo vida, usted está creciendo. ¿Sabe que cuando nosotros comenzamos el Evangelio, ¿verdad?, cuando nuestros primeros días no entendemos la Biblia? Los primeros días nosotros no entendemos. Lo que captamos en el mundo creemos que está escrito aquí, ¿verdad? Cuando decía pan de vida, yo creía que era pan francés. No es como yo que sabía de eso usted, ¿verdad? Y hay palabras, hermano, que yo las confundía.
hasta que Dios le va ayudando a uno y le va guiando y le va diciendo qué es lo que uno debe de entender. Dice que va delante de ella. ¿Sabe qué significa? Dios va delante de nosotros. No se preocupe. Dios va delante de usted. Allá en su casa, Él está pendiente de todo. Donde usted anda, allí anda Él. Amén. Porque el pastor cuida sus ovejas, ¿verdad? El pastor siempre cuida sus ovejas y dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amado hermano, una oveja que se descarría, hermano, a Dios realmente le da problemas. Decía un pastor, ¿verdad?, que había una oveja que se le descarriaba. No sé si han oído esa historia. Se le descarriaba, cada ratito se le descarriaba. Entonces dijo el pastor, bueno, lo siento mucho, aunque me duela, voy a tener que cortarle las patitas, ¿verdad? Y le cortó las patitas a la oveja. ¿Por qué se las cortó? Para que no se descarriara. Hermano, muchas veces nosotros decimos, qué grosero Dios, ¿verdad?, cortándole los pies. ¿Para qué los quiere? Si solo para descarriarse. ¿Ah? ¿Para qué los quiere? Hermano, es como cuando nosotros le damos algo a alguien para tomar, ¿verdad? ¿Para qué le vamos a dar? Si lo va a malgastar. Dice la Biblia que no gastemos el dinero en lo que no es pan, en aquello que alimenta nuestra vida. Veamos, porque conocen su voz. Acostúmbrese a conocer la voz de Dios. Hoy nuestra hermana Margarita, ¿verdad? Nuestra hermana Margarita ha oído la voz de Dios y está obedeciendo, no al hermano Luis ni a ninguno de ustedes, sino a la voz de Dios. Porque lo que ella está haciendo, Dios tuvo que habérselo puesto. Nosotros solo hablábamos aquí qué es lo que hay que hacer, estos son los pasos, y que después sigue el bautizo y todo eso. Ahora Dios ha tocado la vida de nuestra hermana y le ha dicho, hoy debes de dar ese paso. A pesar de su enfermedad, nosotros vamos a realizar ese bautizo. Si ustedes nunca lo han visto, nunca se hace, pero son casos especiales, ¿verdad?, por la enfermedad que ella tiene. Pero los bautizos, ustedes ya saben cómo son, ¿verdad? Sumergirse en el agua, ¿verdad?, para que quede bautizado y demuestre allí lo que dice la palabra, sepultado con Cristo, resucitado a una nueva vida. Debido a la salud de nuestra hermana lo vamos a hacer así, ¿verdad? Pero no es malo tampoco, ¿verdad? Lo único que sí nosotros estamos creyendo que nuestra hermana está siendo, ¿verdad?, sepultada así. Lo que vamos a hacer es mojarla, bañarla, todo, como que si la estamos a la hermana sepultando, resucitando a una nueva vida. Amén. Todos ustedes como iglesia son testigos de lo que vamos a hacer. Ve el versículo siguiente, 5, ¿verdad? Amén. Mas al extraño, oiga bien, al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Sea una oveja original, que sepa cuando Dios le está hablando y cuando el enemigo le está hablando. Cuando un extraño le esté hablando, hermano, identifique qué daño le quiere hacer. Amén. Un enemigo siempre va uno a pensar que es cosa buena, ¿verdad? Porque es mi mamá, ¿verdad? Por el bien me lo está diciendo. ¿Ah? Porque es mi papá, porque es mi hija. No, oiga la voz de Dios. Dios puede hablarnos por medio de cualquier persona, pero debemos de tener cuidado porque el enemigo se viste como ángel De luz. Se viste como que si fuera el ángel protector, ¿verdad? Así se viste. Dice el versículo allí, ¿verdad? Porque no conocen la voz de los extraños. Ahora dice que esto lo habló como una alegoría. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos, ¿qué pasó? No entendieron qué era lo que les decía. Usted ya sabe qué es lo que les quería decir, ¿verdad? Que los que estaban ahí eran ladrones, ¿verdad? Sí, amén. Que se habían aprovechado de las ovejas del Señor, eso quiere Amén. decir. Pero ellos no entendieron, nosotros ya entendimos, ¿verdad? ¿Ah? Somos más inteligentes nosotros que ellos, imagínense, ¿verdad? Ellos no entendieron, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, ellos realmente, ¿verdad?, pensaron que el Señor había llegado a molestar, ahí iba a predicar. No, Él les estaba diciendo eso. Siempre el Señor ha hablado así, ¿verdad? Se lo dice a Pedro por decirle a Juan, ¿se acuerdan? ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Entonces dice el versículo siguiente: volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta
de las ovejas. La palabra volvió significa que Dios les va a tener que volver a hablar. ¿Por qué? Porque no entendieron. ¿Sabe cómo es Dios de paciente? Que si no entendemos, usted también, si no entiende, vuelva a leerlo, hermano. Vuelva a leerlo para que Dios le vuelva a hablar, ¿verdad? Y usted diga al Señor, yo soy igual a aquellos que no entendieron, dígale, vuelva a leer, ¿verdad? Vuelva a leer. ¿Sabe, hermano? Que cuando dice la Biblia que nosotros debemos, el que sabe que se haga ignorante, dice. Porque si no, no entiende. ¿Cuántos niños a veces dicen ya saben y no entienden? ¿Eh? ¿Entendiste? Les dice la maestra. Sí, y todos se sacan 3. Y si ya entendieron por qué se sacan esa nota. La cosa es que les da pena, ¿verdad? Les da pena preguntar. ¿Por qué? Por la chicana que le van a dar los demás compañeros, ¿verdad? Porque no quieren quedar avergonzados, porque siempre hay un orgullo en nosotros, ¿verdad? Que digan que, ay, me van a decir loco, ignorante, ¿verdad? Que no entiendo. Entonces no levanto la mano, sí entendí. ¿Qué entendiste? Que no entendiste, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos pasa. Y dice el versículo que él volvió a decir. Oiga, el versículo 8 vuelve a decir: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, Él sabía que antes de Él, no es que habían venido los profetas, quienes estaban allí antes de que Él llegara. Ya estaban allí las personas que se hacían cargo de el templo. ¿Se acuerdan cuando el Señor llega y purifica el templo? ¿Se acuerdan que tenían allí un negocio? Amén. ¿Verdad? Estaba vendiendo, hermano, ovejas, ¿verdad? Camellos, ¿verdad? Un montón de cosas ahí estaban vendiendo. Vacas. ¿Sabe qué es lo que hacían, hermano? Eso lo habían agarrado de negocio. Y cuando llega el Señor, Él dice que esa casa iba a ser casa de oración. Él sabía, hermano, dice la palabra, avancemos allí, capítulo 2, por favor, solo para que vea cómo está la situación. Allí mismo en Juan 2:13, solo para que vea. Ya estamos, ¿verdad? 2:13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Por qué subió? Porque estaba cerca la Pascua. ¿Qué es lo que significa Pascua? Para el Señor significaba mucho, ¿sí o no? Porque era una celebración muy importante. Pero hermano dice, bueno, se acerca la Pascua, ¿verdad? Entonces voy a ir a Jerusalén, al estar bien bonito allá, voy a ir al templo, ¿verdad? Y voy a adorar, como ahí es casa de oración. Él pensó que era casa de oración, hermano, ¿verdad? Pero no encontró casa de oración, no encontró orando. Entonces dice que estaba la Pascua, se acerca a él y dice el versículo 14, y halló en el templo, ¿a quiénes halló? A los que vendían bueyes, A los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Él dijo, me habré equivocado, yo venía para el templo, pero al tiangue vine a dar, dijo, ¿verdad? Pues sí, porque vendían animales, hermano. ¿No cree que el Señor, pero Él vio que sabía que era el templo de Él? Hermano, ¿cuántas veces nuestro hogar o nuestra casa o nuestra persona se convierte en eso? Sí, amén. Y no se sienta mal cuando el Señor lo quiera purificar. Aleluya. Mira, en vez de estar orando, mira dónde estás. Amén. En vez de estar en el culto, mira lo que estás haciendo. Entonces, Dios purifica, hermano, porque Él sabe que somos templo morada del Espíritu Santo. Usted podrá decir, pero pastor, es bien difícil, es bien duro ser cristiano. No, duro no. El problema es que nosotros todavía tenemos mucha parte en el mundo. Como tenemos mucha parte en el mundo, sentimos pesado aquí. Sentimos, ¿verdad?, que nos cuesta. Y todos nosotros tenemos que ir en un proceso. En un proceso, solo obedezca al Señor, Dios le va a dar fuerza, Dios le va a ir dando crecimiento, todo lo que usted necesita. ¿Cómo nacemos? Como nuevas criaturas, pero llegamos a madurar, ¿sí o no? Dice la Biblia, hermano, que hay muchos de nosotros todavía necesitamos que nos den leche. Pero ¿cuál es la otra comida? Comida sólida, ¿sí o no? Amén. Comida sólida, pero muchos hermanos hay que darle lechita todavía. Pablo dice, no le puede dar comida sólida, ¿por qué? Porque todavía está de leche. Y Pablo no le llama de leche, le llama carnales, le llama. Sí, amén. No les puede hablar como espirituales porque nadie entendió.
¿verdad? Dice, había divisiones y había muchos problemas. Versículo ahí dice, vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. ¿Qué hace el Señor? 15. Y haciendo un azote, no dice que llevó el azote, aprovechando que vendían vacas, ¿verdad? Ahí estaba el lazo, ¿verdad? Entonces dijo, con esto, ¿verdad? Hizo un hacial que nosotros le conocemos, ¿verdad? Y dice que echó fuera del templo. ¿A quién? A todos. A todos. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Le dio vuelta a la mesa, ¿verdad? Dice que las monedas de los cambistas las esparció y a todos los echó. Así es que se le cae un azote a usted por algo, ¿verdad? ¿Ah? Es por algo, no estamos haciendo bien las cosas. ¿Ya? Hay que entender, mucha gente. Yo he tenido, no sé si alguna vez han oído ustedes, ay hermano, Dios me está dando un buen azote, dice. Gracias a Dios que lo reconocen, ¿verdad? Porque hay ovejas que le están dando y no reconocen, ¿verdad? Entonces dice el versículo allí que a todos los echó. Hermano, ¿qué dijeron los que estaban los cambistas? No dijeron nada. ¿Por qué? Porque reconocieron que estaban haciendo las cosas mal. Dice el versículo siguiente, estamos en el 16, ¿verdad? Y dijo a los que vendían palomas, oigan los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, ¿verdad? Casa de mercado, dice el 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. O sea, cuando él vio que su casa estaba así, no pudo resistir a la ira de que él sabía que eso era casa de oración. Quiero decirles, amado hermano, nosotros debemos de respetar nuestra vida espiritual y este es un lugar donde venimos un refrigerio para la gloria del Señor, ¿verdad? Para eso venimos. Leamos la siguiente parte, dice el versículo 18, y los judíos respondieron y me dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mira el 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Otra cosa que no entendieron, ¿verdad? Porque ¿para qué quería el templo del Señor? Solo les dijo que él había llegado allí. Y sabe, la señal allí, el versículo 20, oiga bien, el 20 dijeron los judíos, en 46 años, 22 por favor. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ponga atención a esto. Cuando él hablaba de destruir el templo, él no se estaba fijando en el templo. Él quería que la gente, oiga bien, que la gente ya no viera el templo, sino que vieran a Jesús. Y saben, ya le dije, ¿a qué iba él? Era la Pascua. ¿Él iba a qué? A orar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, sin ofender al hermano Luis, ni a nadie de ustedes, cuántos de ustedes alguna vez han venido con una gran necesidad de orar? Y encuentra que aquí Yair está jugando pelota. Hoy no la trajiste, Yair. No. ¿Y qué hace usted? ¿Y usted cómo se puede doblar rodillas si sabe que le van a dar un pelotazo? ¿Qué es lo primero que dice? Yair, por favor. Así es, oh Dios. Realmente, cuando usted necesita comunión, allí tiene que estar el Señor, no los campistas. Allí no tienen que estar los vendedores de ovejas, los vendedores de palomas, allí no tienen que estar, tiene que estar el Señor. Él quería que se fijaran en Él. Amén. ¿En quién va a fijarse usted? En Él. Dice la Biblia que debemos de poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, si usted se fija, él decía en el capítulo 10, para finalizar, vaya a ser el capítulo 10, dice que él es el buen pastor. Él es el buen pastor. 10:9.
10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare Será salvo. será salvo. Oigan, y entrará Y y saldrá y y hallará. hallará pasto. Mire, bonito, ¿verdad? Dice, entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Se acuerdan que él saca las ovejas y se las lleva al pasto? Entonces, cuando usted entra por Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor Jesús? Ponga atención a esto, oye, es más bonito todavía. ¿Por qué? Porque ahora Él no dice yo soy el pastor, ahora dice yo soy la puerta. Entonces, ¿qué hace Él? Él se pone para que todos entren por Él. Al entrar por Él, van a salir y van a hallar ¿qué? Pasto. Paz. Ahora ya no iban a entrar a Jerusalén, ya no iban a entrar al templo. Ahora la entrada era por Él. ¿Verdad? Por eso dice el versículo ahí, el que por mí entrare. Como los otros realmente no podían entrar por Él, ¿verdad? Los otros entraban por el muro, como les digo, pero el que entra, hermano, y la oveja entra por el Salvador Jesús, sale y encuentra ¿qué? Pasto. Pasto, lo que usted ha encontrado. Amén. Y usted viene y se goza, y usted viene y aplaude. Y usted viene y dice, gloria a Dios, qué bonita esta vida, dice. Yo me acuerdo, hay muchas veces la vida cristiana me ha hecho llorar a mí. Porque realmente esto nunca lo había vivido yo. El ser cristiano nunca lo habíamos vivido. A mí me da no sé qué oír personas que me dicen, yo fui cristiano tanto tiempo y me fui de la iglesia. Y quizás no experimentaron algo. Sí, amén. Hermano, cuesta, fallamos, no dice que somos perfectos, pero hermano, pero tenemos una nueva vida. Amén. Y todas las cosas que a usted le pasa, pastor, pero si soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto y esto? ¿Por qué en mi casa? ¿Por qué esto y esto? La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Mientras estemos aquí vamos a ser afligidos. Mientras estemos aquí, mientras usted esté en su casa y haya un hijo mundano, un esposo mundano, o haya alguien que no es cristiano, que no esté conforme a la palabra del Señor, siempre vamos a tener problemas. Siempre va a tener problemas. ¿Por qué? Porque si esa persona fuera cristiana, usted sería diferente. Entonces dice el versículo ahí, ¿verdad? Que vamos a entrar por él. Seremos salvos, entraremos y saldremos y hallaremos pastos. 10:10. El ladrón no viene, sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús dio todo por usted. Decía un pastor, oiga bien, decía un pastor, y a mí me parece muy excelente, de todo lo que usted es, y Dios dará todo lo que